Buenos días, estimado tutor. Mi nombre es Luis Alfonso Bravo Madroñero. En esta ocasión voy a exponer mi trabajo con el siguiente tema: exclusión étnica y cultural. Veamos ahora sus antecedentes. La exclusión étnica y cultural se refiere a la discriminación étnico-racial, que destaca tres dimensiones de la exclusión social. Primero tenemos la economía, que habla de la exclusión en términos salariales y a la pobreza económica. Segundo, la política, que hace referencia al limitado acceso a los derechos políticos y a los sistemas de protección. Y tres, la exclusión social, que se refiere a la falta de red de apoyo, dificultades de comportamiento y autoexclusión. De esta forma, la situación de exclusión viene determinada por una desigualdad de la persona con respecto a la sociedad en la que vive. Por ejemplo, tenemos los pobres, los sin techo, los incapacitados para acceder al mercado de trabajo, los que carecen de derechos civiles y políticos, muchos ancianos que viven solos en zonas marginadas. Muy bien, siguiendo con el proceso, vamos a centrarnos en el camino constitucional. El multiculturalismo apareció en la Constitución de 1945. Su aceptación se da en 1998 y se estableció como principio fundamental el 2008. Esto trae implícita la idea de una racionalidad única en el país, excluyendo a todos los diversos pueblos indígenas, que cambió su integración en una cultura nacional única. En los años 90, el movimiento indígena cobró nuevo ímpetu. En 1995 se constituyó en un partido político llamado Movimiento Pachacutic, que es una organización política del pueblo ecuatoriano. Ahora observemos la participación activa del movimiento indígena. En la Asamblea Constitucional de Montecristi, que tuvo lugar en el año 2008, el movimiento indígena y de muchos otros sectores dio lugar a que la interculturalidad y plurinacionalidad sean incluidas en la definición del Estado ecuatoriano. Pues esto a la vez en Montecristi, todas las nociones nacionales fueron situadas, cuyo enfoque y meta es superar las visiones hemogénicas, esto que se refiere a los dominios o supremacía que un grupo ejerce en los sectores mestizos y urbanos que han detentado el poder político desde la fundación de la República. Se ha explicado que la ideología que inspiró la Constitución del 2008 fue el llamado socialismo del siglo XXI, pensamiento político llamado Nueva Izquierda Latinoamericana de la teoría marxista. Siguiendo a Haynes, uno de sus ideólogos, dice que el socialismo del siglo XXI tendría las siguientes características. Primero, por parte de un análisis de la sociedad basado en el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, pero concluye la necesidad de A, que es la democracia participativa, y B, que es una distribución justa y equitativa de la riqueza a través de una economía socialista, que se considera a sí mismo como una alternativa a la globalización y al neoliberalismo. Esto a su vez requiere la renovación de la estructura del Estado para construir una sociedad híbrida que camine a la emancipación última, que es la sociedad comunista. Dierich sugiere el contenido ideológico de esta tendencia. Es un concepto socialismo que identifican su carácter social de producción no capitalista, que permitirán avanzar hacia el objetivo estratégico, que es la sociedad sin clases. También abarca tanto el multiculturalismo como la plurinacionalidad, que fue adoptada también en la Constitución boliviana en el propio título, Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora observemos el fundamentalismo antropológico y el relativismo cultural. El 24 de junio de 1947, la Declaración Universal de los Derechos Humanos podrían considerarse universales. Esto surgió de la Asociación Antropológica Norteamericana, que luego se envió a las Naciones Unidas, que contenían los siguientes argumentos. Ahí se decía que los grupos humanos están compuestos por individuos o no pueden funcionar fuera de las sociedades.
debían ser aplicables para todos los seres humanos y no ser solo a Europa Occidental y Norteamérica, pues la personalidad de los individuos debía desarrollarse plenamente en los términos de la cultura de la sociedad. El respeto a las culturas es validado por el hecho científico de que no existe una técnica cualitativa para evaluar a las culturas. A la vez, debían formular postulados que surjan de las creencias o códigos morales. Era una declaración de derechos humanos a la humanidad. La antropología norteamericana da lugar a la idea del relativismo cultural, que imposibilitaba respetar los valores intrínsecos de cada uno de ellos. Puntos principales que son independientes y que pueden ser inmutables y comunes a toda la humanidad. Estos valores a su vez entran en el campo de la metafísica, ¿no? Y se aleja de una perspectiva empirista y adoptan de una forma u otra esta perspectiva metafísica que constituyen núcleos ideológicos del cuerpo constitucional. Ahora miremos la apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. Según Sally Ainley Murray, hace la declaración desfavorable a unos derechos humanos universales, ¿no?, que se pueden desintegrar, como se ha hecho evidente recientemente pues, en la judicial ecuatoriana de la tribu Taromenane, que subsiste la idea de culturas que son entes intocables y estáticos, o también como entes cambiantes con el mundo exterior. Y esto pues se ha encaminado lejos de los caminos del relativismo cultural. Por su parte, George Gadamer y Jürgen Habermas han enriquecido con estas críticas el relativismo cultural. Gadamer releva que la tradición de los pueblos o prejuicios previos, contrariamente a ser dañinos, son un medio productivo y necesario para iniciar la interpretación. Por su parte, Lawrence comienza recordando que la teología protestante comenzó con una crítica al dogma católico. Indicó que la Biblia debía interpretarse como un todo, es decir, deben ser aclaradas a la luz del contexto general. Desde el punto de vista de Gadamer, toda interpretación proviene de tradiciones culturales distintas que lleva al relativismo cultural. Jürgen Habermas, por su parte, señala que este consenso puede surgir de una comunicación distorsionada y ser, por tanto, un producto irracional. Sally Ainley Murray defiende la idea de las culturas dinámicas susceptibles, dando una verdadera apertura a la ciencia antropológica de los derechos humanos. Ahora vamos al siguiente tema: conjunción de nacionalismo y multiculturalismo. Nace una nueva perspectiva de las ciencias sociales que une al nacionalismo y al multiculturalismo. Ramón Maiz indica que hay un camino en las sociedades contemporáneas que extiende en diversas fases. Fase inicial, en la década de los 80, que parte del debate entre liberalismo y comunitarismo y el resurgimiento de los derechos colectivos. En los años 90 se concentran en el propio campo liberal. A finales de esta década nacen procesos legítimos e ilegítimos de construcción nacional, creando una ciudadanía igual a las sociedades plurales modernas. Estos procesos llevan a demandas nacionalistas y multiculturales y de requerimientos de la democracia, republicanismo y deliberación. La teoría liberal ha asumido las naciones o comunidades culturales ajenas a cualquier forma de evolución, comunidades en peligro, en riesgo de degeneración y por tanto separadas e incomunicadas. Esto implica a un culturalismo comunitarista conservador. Concluyendo con estos temas, se mira que los grupos y naciones no deben ser considerados como entidades fijas e inmutables. Deben ser adoptadas por diferentes organizaciones, partidos y movimientos. Se evidencia que hay dicotomía entre el clásico nacionalismo liberal y la nueva idea del multiculturalismo, que se llaman naciones porque buscan traspasar la frontera y construir grupos étnicos destinados a la aculturación y marginación jurídicamente garantizadas. Bueno, como conclusiones de este tema tenemos a continuación, como se ha notado, la discusión acerca de la inmensa diversidad
cultural no ha permitido que estas ideas den fruto aceptables, ya que las aspiraciones de contribuir a una cultura nacional única se quedó inmovilizado y se las denominó como entes estáticos e inamovibles, y no se las reconoce como comunidades dinámicas. Este punto de vista lleva necesariamente a la división y a la marginación a todas las culturas que se las denomina culturas no contactadas. Por otro lado, el punto de vista racional y dinámico apoya el cambio estable a todas las construcciones humanas. La exclusión étnica, a su vez, está asociada con la pobreza y con los bajos niveles del desarrollo humano, dejando de lado a las personas o pueblos por sus diferencias étnicas y culturales con otros individuos o pueblos, privando de esta manera al acceso a servicios de calidad, a condiciones físicas y de infraestructura adecuada, como también limitando el derecho de propiedad y el sistema de justicia con pertinencia étnica y cultural, viéndose en una escasez crónica de oportunidades como la participación económica, social y política en la República del Ecuador. Bueno, muchas gracias. Eso es todo en cuanto puedo exponer respecto a mi trabajo con el tema exclusión étnica y cultural. Muchas gracias.